buenas tardes a todas y a todos, buenos días a los que estáis desde el continente americano, a este ya noveno webinar que se llama Las vacunaciones en tiempos de pandemia por la COVID. Como ya muchos me conocéis, bueno, me presento, soy Carlos Valdespina, enfermero y director de SalusPlay. Y la verdad es que hoy tenemos con nosotros a José Antonio Forcada, enfermero y presidente de Anenvac. Y nada, antes de nada, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, ahora voy a presentar a José Antonio como se merece, ¿vale? Además, José Antonio tiene un amplio currículum, pero nada, antes de nada, hoy para mí es un webinar muy especial, un poco por lo que os he comentado anteriormente, porque aunque sí es verdad que en el primero al final acabamos cortando las inscripciones, pero este ha sido una pasada, José Antonio, porque ayer hicimos ya una comunicación ya un poquito más masiva, esperamos igual al último, 2-3 últimos días, que al final todos nos cuesta a veces inscribirnos. Y un poco como te decía anteriormente, tuvimos que parar la inscripción ya a las 5 de la tarde porque se habían cubierto las plazas, ¿no? Tenemos una sala reservada para 500 enfermeras, os habéis inscrito 593, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, entiendo que no todas vais a estar conectadas al mismo tiempo, pero bueno, lo cortamos pues por si acaso, ¿no? Entonces, a todas aquellas que lo vais a ver indiferido, porque lo estamos grabando, ¿vale? Lo estamos grabando y mañana os mandaremos un enlace donde lo vais a poder ver de nuevo o compartirlo con otras compañeras. Pero para nosotros el hecho de colgar el no hay billetes, que se dice por aquí, pues es un exitazo, ¿no? Y la verdad es que esto también me ha hecho un poco que reflexionar, porque claro, tú montas unas jornadas de enfermería y ¿a qué jornadas te van 600 enfermeras? La verdad es que es una pasada, ¿no? Sí es verdad que al final lo online, en este caso, nos facilita el acceso y yo creo que es una de las pocas cosas buenas que estamos sacando de toda la pandemia, que es la adquisición de esta serie de competencias digitales. Nos estamos acostumbrando a utilizar más los medios, básicamente porque no nos queda otra, pero muchos dicen, muchos expertos en salud digital hablan de que se ha avanzado en unos meses lo que de otra manera se hubiese avanzado en 5 años, ¿vale? En cuanto a lo que es la adquisición de competencias digitales. Sí es verdad que nosotros, como SalusPlay, que ya muchos nos conocéis, cuando empezamos hace 8 años, veíamos que lo que es la formación, la consultoría online a distancia, pues bueno, ya no solamente era el presente, sino iba a ser el futuro y así lo estamos viendo hoy en día. Pero sí es verdad que aunque el online es lo que ahora mismo utilizamos porque no hay más opciones en muchos casos, verdaderamente queríamos hacerlo de una manera diferente como somos nosotros, ¿no? Pues siempre desde un punto de vista científico haciendo todas las cosas. Hoy tenemos a José Antonio que por supuesto va a hablar siempre con la evidencia científica a la mano, pero por otro lado siempre intentar acercarlo de la manera pues lo más lúdica, lo más accesible y vamos un poco en esa línea, ¿no? Nada, antes ya de empezar, por supuesto, daros las gracias a todas las que estáis ya aquí conectadas de todas las partes del mundo y dar las gracias a los 17 colegios de enfermería que dan acceso a Salus One de manera gratuita a todas sus enfermeras y que gracias a ellos pues podemos hacer ese tipo de webinars, ¿no? Gracias al Colegio de Enfermería de Vizcaya, Colegio de Enfermería de Toledo, de Guadalajara, de Huesca, de Cuenca, al Colegio de Enfermería de La Rioja, de Ceuta, de Melilla, que tenemos alguna compañera por aquí, al Colegio de Illes Balears, de Navarra, de Salamanca, de Alicante, de Valencia, Colegio de Enfermería de Lleida, de Asturias, de Tarragona y de Barcelona. Y nada, ya os adelanto que para el próximo webinar, que será dentro de 15 días, muy posiblemente haya un nuevo colegio de enfermería más y aquí lo anunciaremos. Bueno, no me enrollo más, José Antonio. Lo voy a presentar como él se merece. José Antonio Forcada, como os he comentado, es enfermero de salud pública, diplomado en salud pública y experto en vacunas, ¿vale? En gestión de enfermería y en investigación también. Es presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, Anenvac. Es secretario de la Asociación Española de Vacunología, AEV. Es coordinador de grupos de trabajo de vacunaciones y riesgo biológico del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, de FECOVA, y además es miembro del Comité Asesor de Vacunaciones de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Vamos, que como veis tiene un perfil perfectamente orientado a la ponencia de hoy. Y nada, como todos habéis visto en la descripción, José Antonio os va a hablar de un tema de muchísima actualidad, como son las vacunas, ¿no? No solamente por el estado actual, que se va a hacer un pequeño análisis del estado actual de las vacunas contra el SARS-CoV-2, sino que además, pues bueno, lógicamente la COVID, como en
con el resto de la asistencia sanitaria ha tenido un impacto en la vacunación, tanto en la vacunación ya incluida en el calendario vacunal, como, lógicamente, en las vacunaciones estacionales, como es la vacunación de la gripe, que, por cierto, lo que ya comentamos, creo que la mayoría de las comunidades autónomas ha empezado este lunes, ¿vale? Así que nada, José Antonio, ya simplemente te cedo la palabra, muchas gracias. José Antonio va a compartir la pantalla y nos va a presentar este webinar. Adelante. Perfecto, ahí se va conectando poco a poco la pantalla. Por cierto, no os he indicado, antes de que compartas, bueno, ya has compartido la pantalla, indicaros que por favor hacer todas las preguntas que queráis, ¿vale? Desde la parte inferior del chat, bueno, en la parte justo al lado del chat, tenemos la opción de preguntas y respuestas. No esperéis a última hora para hacer las preguntas, porque después muchas veces sucede que ya preguntamos casi cuando nos estamos yendo, ¿no? Entonces, si os surge alguna duda, sé que es interesante prestarle, lógicamente, atención a José Antonio, pero podéis hacer ya y adelantar las preguntas que tengáis directamente desde ahí. Ahora sí, José Antonio, adelante. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. La verdad es que es un honor estar aquí con todos vosotros. Yo quiero agradecer a Carlos, a Salusplay, por haberme invitado a participar en este webinar, y también quiero agradeceros a todas y a todos que estáis ahí, porque el tema de las vacunas es un tema apasionante y es un tema de actualidad, y creo que es un tema muy nuestro, propiedad de la enfermería, en el cual tenemos que luchar por mantener nuestras funciones, nuestras capacidades, y para eso necesitamos la formación, ¿no? Sabéis que hay un movimiento muy fuerte por parte de las farmacias, de los farmacéuticos, para usurpar estas funciones nuestras de las vacunaciones. Llevan años escudándose en diferentes excusas para intentar meterse en lo que para ellos es un gran negocio, y entonces pues debemos luchar por mantener nuestro estatus, y para ello nada mejor que estar muy bien formados y que ofrecer la máxima calidad en nuestras intervenciones. Y nada, voy allá. Voy a hablar sobre las vacunaciones en tiempos de la pandemia por COVID-19 y voy a tratar 4 puntos. El impacto de las vacunaciones, daré una pincelada rápidamente para aquellos que no estáis tan familiarizados en este campo. ¿Qué ha ocurrido con las vacunaciones durante toda esta fase de la pandemia? Luego hablaremos sobre vacunación antigripal y finalmente pues unas breves pinceladas sobre cómo está la situación actual en las vacunas frente al coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Bien, comenzamos por el impacto de las vacunaciones, y aquí pues yo me he permitido el lujo de ponerme en una foto que tengo con el profesor Stanley Plotkin, que es una de las figuras de la vacunología del siglo XX, pero también del siglo XXI. Y este hombre nos dijo que las vacunas han modificado la salud humana más que ningún otro avance, si exceptuamos la cloración del agua, el agua potable, ¿no? Y que las vacunas, esto lo dijo ya hace unos cuantos años, que iban a ser más importantes que nunca, refiriéndose pues, a la vacuna frente al SIDA, la vacuna frente a la tuberculosis, las nuevas vacunas, la vacunación frente a la malaria, y de aquí que nos hemos encontrado en una situación en la cual pues, la vacuna que más necesitamos es la vacuna frente al coronavirus, ¿no? Frente al SARS-CoV-2. El profesor Plotkin en estos momentos, desde la universidad que está él en Estados Unidos, sigue trabajando intensamente, a pesar de que ya es muy mayor, y está trabajando con un equipo en Estados Unidos pues, de la preparación o de la búsqueda de una vacuna frente al SARS-CoV-2. Evidentemente, no podemos imaginarnos un mundo sin agua potable. Sabemos que la mortalidad por gastroenteritis en los países donde tienen problemas de agua, sobre todo en países africanos, países subsaharianos, y que solamente es comparable la cloración del agua con las vacunaciones en cuanto al efecto que ha producido sobre la calidad y la reducción de mortalidad. Aquí vemos una diapositiva muy rápidamente, como podemos ver, durante el siglo XX en Estados Unidos, los casos que han habido anualmente, y en el año 2011 los casos comunicados y el porcentaje de reducción, que veis que en el peor de los casos, que sería tosferinas del 92%, pero en el resto hemos conseguido una reducción de la carga de enfermedad entre el 98 y el 100%. En España, 3/4 de lo mismo. Si vemos el año de máxima incidencia de todas estas enfermedades frente al año 2010, pues vemos que ha habido una reducción espectacular en todas ellas.
en todas ellas, excepto en el tétanos, pero aún así el tétanos tampoco es un gran problema porque es una enfermedad que no es transmisible de humano a humano y que es una inmunidad individual, no se puede crear una inmunidad de grupo, ¿no? Aquí en esta pues vemos también de una manera más visual cuál ha sido la reducción en la polio, en el sarampión, en la rubeola. Bueno, sabéis que la polio prácticamente está eliminada del mundo, prácticamente, pero todavía queda. El sarampión, que es una enfermedad que teníamos prácticamente el objetivo de eliminación en el 2015 y seguimos teniendo brotes, y eso no es más que porque se han producido rechazos a esta vacunación o problemas con esta vacunación frente a sarampión, rubeola y parotiditis, y que ha hecho que hayan repuntado brotes que están dándonos problemas y guerra, ¿no? Lo bueno además que tiene la vacuna de protegerte individualmente es que en algunos casos, cuando alcanzamos unas coberturas muy amplias, por encima del 95%, crean lo que es la inmunidad de rebaño, protegiendo a los que no pueden vacunarse y a los que no quieren vacunarse también de rebote, se les protege, ¿no? Porque teniendo mucha gente vacunada, evitamos la circulación del virus. Si no hay susceptibles, el virus no puede circular de persona a persona y por lo tanto se interrumpe la transmisión y protegemos pues, a estas personas que no tienen ese beneficio de la vacuna. Pero es que además las vacunas no solo protegen frente a las enfermedades frente a las que vacunamos, ¿no? Porque, por ejemplo, vacunando frente al sarampión estamos previendo neumonías, encefalitis y muertes, la gripe previene neumonías, hospitalizaciones asociadas y muertes por enfermedades cardiovasculares, lo veremos más adelante, la tosferina previene crisis epilépticas, daños cerebrales e incluso la muerte. Hasta que se puso en marcha la campaña de vacunación en embarazadas, desgraciadamente en España teníamos todos los años 4 o 5 casos de muertes neonatales por tosferina en niños muy pequeñitos, en lactantes muy pequeñitos que no podíamos proteger. Ahora se protegen vacunando a la madre. Las infecciones neumocócicas, vacunando frente a neumococo, estamos previendo resistencias microbianas y tenemos 2 vacunas que nunca hacemos la suficiente énfasis en ello, y es que son 2 vacunas contra el cáncer. Estamos previniendo el cáncer al vacunar de hepatitis B y del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano causa varios tipos de cáncer, principalmente el de cuello de cervix, pero también causa otros cánceres relacionados, cáncer anal, cáncer de pene, cáncer de vagina, incluso cáncer orofaríngeo, por la presencia de este virus en todas estas zonas. Entonces, vacunando, estamos previniendo un cáncer. Por otra parte, tenemos que olvidarnos del concepto de que las vacunas son cosas de niños. Las vacunas son para cualquier edad. Aquí vemos pues unas manifestaciones de mi buen amigo, el doctor Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, y ha dicho Carlos que yo soy el secretario de esta asociación, que todas las edades necesitan cuidados, por lo tanto hay que tener una continuidad de cuidados y una continuidad de vacunas. Las vacunas son para toda la vida. Y dicho esto, como rápida introducción, vamos a ver qué ha ocurrido con las vacunaciones en la pandemia. Y desgraciadamente no podemos hablar bien de lo que ha ocurrido, ¿no? La OMS nos dice que ayer asistí a un webinar como oyente, ¿no? Que organizamos desde la Asociación Española de Vacunología y que se estuvo hablando de esta situación, ¿no? Y una compañera, que luego veremos una diapositiva de ella, la doctora Alba Vilachiliu, que trabaja en la OPS en Washington, nos habló de lo que estaba sucediendo en todo el mundo y también en Sudamérica, ¿no? Y el problema es que se han tenido que aparcar los programas de vacunación en muchos países del mundo, no solo en los países ricos. Sobre todo, lo grave está en los países pobres, donde el suspender los programas de vacunación significa que va a haber mucha carga de enfermedad, la tasa de incidencia de enfermedades va a subir y van a haber muchas muertes, ¿no? Entonces, es muy importante reanudar en cuanto sea posible todos estos programas de vacunación, ¿no? Pues no me voy a entretener demasiado en esta diapositiva, ¿no? Pero que habla de que en muchos países ha habido reducción y que Tedros nunca sé decirlo bien, Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de que podrían paralizar décadas de avances contra enfermedades que podrían evitarse con vacunas como el sarampión. O sea, la situación en algunos de esos países es dramática. Os decía antes del sarampión, mirad, esto es una diapositiva que nos indica cómo ha evolucionado el sarampión en la zona ECDC, de la zona europea del Centro para el Control de las Enfermedades Infecciosas europeo, ¿no? Y vemos que aquí, que en los últimos años hemos tenido importantes brotes de sarampión,
Como podéis ver, en el año 2019 y los datos que, bueno, hasta que dispongo yo de esta diapositiva, pues veíamos que no era como en los años anteriores, pero que se seguían habiendo casos muy importantes cada mes, pero afortunadamente o desgraciadamente no. En lo que es, si hablamos de la región europea de la OMS, vemos contra la región propiamente de lo que sería la Unión Europea o la ECDC, que en países limítrofes, sobre todo en países del este, pues la incidencia del sarampión es muy amplia, incluso provocando muertes. Parece difícil que pensemos que el sarampión mata, pues el sarampión desgraciadamente mata, y sobre todo a los niños pequeños, ¿no? En cuanto a la polio, pues podemos ver en esta diapositiva que también se han tenido que... Hay 2 países en el mundo que siguen siendo endémicos de polio, que son Pakistán y Afganistán, y desgraciadamente se han interrumpido las campañas de vacunación frente a polio, y vemos también que se ha producido un ascenso del número de casos frente al año pasado. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un déficit de reporte muy importante. O sea, las agencias no pueden, están trabajando en COVID y no trabajan tanto en otra recogida de información, y probablemente esos datos sean infravalorados, ¿no? Haya más casos de los que se están demostrando. Pero también hay una cosa que se llama la polio vacunal, que es en los países que utilizan la polio oral, pues puede haber una polio vacunal que es menos grave, pero que también requiere un seguimiento, ¿no? Y bueno, pues nuestra compañera en Filipinas, Joana, es la enfermera que está encargada de realizar toda la vacunación en las zonas donde se han detectado estos brotes de polio vacunal. Difteria, que está apareciendo en Pakistán, en Bangladesh y Nepal, cólera en todos estos países de África y de Asia, ¿no? Cepas mutadas de polivirus en más de 30 países, el sarampión en muchísimas zonas del mundo. De los países que han suspendido las campañas de sarampión, 18 han informado brotes, y el presidente de Médicos Sin Frontera en África Occidental y Central nos dice que hay una epidemia que en pocos meses matará a más niños que el COVID. O sea, el riesgo de una epidemia de sarampión, ¿no? Pero en cambio podemos ver que la gripe en el hemisferio sur, en su invierno, pues ha descendido bestialmente, ¿no? No solamente datos como aquí tenemos de Australia, hay datos de Nueva Zelanda, hay datos de Sudáfrica, hay datos de Chile, de Argentina, que nos dicen que la circulación del virus ha descendido de una manera muy importante. ¿Y a qué ha sido debido? Pues principalmente al confinamiento, al aislamiento y a la utilización de medidas higiénicas de barrera, ¿no? La mascarilla, la higiene de las manos, la distancia social, etcétera, etcétera, pues probablemente han contribuido en una importantísima caída. Fijaros en azul el 2020 comparado con el 2019 o el 2018, como apenas se han encontrado casos de sarampión. Aquí lo podemos ver también un poco en comparación con años anteriores, pues fijaros que es hasta el 6 de septiembre, o sea, son datos muy recientes donde vemos una importante caída. Dicen los expertos que no sabemos qué va a pasar en Europa o en el hemisferio norte en esta temporada de gripe, que podría ocurrir una cosa parecida, pero también vemos que el virus del SARS-CoV-2 o el coronavirus sigue circulando a pesar de los esfuerzos, entre comillas, que se hacen para esa distancia social y esa utilización de medidas, y que tengamos en cuenta que lo que estamos reportando de gripe en el hemisferio sur ha sido con colegios e institutos cerrados. Y aquí vamos a tener colegios, institutos y universidades abiertas. Por lo tanto, no podemos pensar que va a ocurrir lo mismo que en el hemisferio sur, porque probablemente nos vayamos a dar un disgusto porque no vaya a ocurrir lo mismo. En cuanto a las enfermedades normales, pues fijaros, en esta tabla son 2020 y en la columna de al lado lo 2019. ¿Qué es? ¿Que ha habido menos enfermedad o que se ha declarado menos enfermedad porque nos hemos dedicado nuestros esfuerzos a otra cosa? De momento no lo sabemos, probablemente con el tiempo lo sepamos, pero que hay indicios de que se está declarando mucha menos enfermedad, como supongo que habréis oído hablar de que los infartos de miocardio han descendido en un 40%, la atención de infartos de miocardio en servicios de urgencias. ¿Qué es que hay menos infartos? ¿Por qué? ¿O qué es que la gente se lo piensa más a la hora de ir a un hospital en épocas de mayor congestión de los servicios de urgencias por miedo, además del dolor precordial a infectarse? No lo sabemos. También ha ocurrido con la meningitis. Fijaros
comparativamente, pues este año, por ejemplo, del grupo B, 86 casos frente a 149, 23 frente a 37, 40 frente a 83, 24 frente a 49, hay menos meningitis. Evidentemente, las medidas de distanciamiento, la meningitis, el meningococo se transmite también por gotas y principalmente por gotas, entonces esa distancia social hace que tengamos menos. Globalmente, fijaros el número de casos como ha descendido, pero fijaros también que la letalidad se sigue manteniendo de una manera muy alta, por lo tanto no podemos olvidarnos de la vacuna de meningitis. Respecto a otras vacunas, pues miraros, las caídas que ha habido con respecto a los meses de febrero, marzo, abril, mayo 2019-2020, pues las caídas importantes que ha habido en cuanto a las coberturas vacunales, estamos hablando de primo vacunación, niños de menos de 1 año, niños de menos de 2 años, ¿no? Las no financiadas, Rota y Meningo B, pues también rotavirus menos en azul, pero Meningo B, Bexero, para que me entendáis, pues las caídas han sido muy importantes. También la vacunación en embarazadas de tétanos, difteria, aproximadamente se ha venido manteniendo, las caídas no han sido muy importantes, pero sí que ha sido una caída muy importante la vacunación de recuerdo de tétanos, difteria en personas mayores. Y en la tetravírica a los 3-4 años, o sea, sarampión, rubéola, parotitis y varicela, y el recuerdo de difteria, tétanos, pertussis a los 6 años, pues también podemos ver que ha habido unas importantes caídas. Eso en la Comunidad Valenciana. Si vemos la Comunidad de Madrid, 3/4 de lo mismo. Si vemos Andalucía, las coberturas hasta marzo habían caído de forma espectacular y probablemente hayan bajado más durante el mes de mayo. Han caído las coberturas en la región de Murcia, datos que nos han venido aportando compañeros. Entonces, ante esto, el Ministerio de Sanidad elaboró unos folletos para padres, para adultos y para personal sanitario con recomendaciones y unas prioridades en el programa de vacunación, que básicamente era intentar mantener lo máximo posible las vacunaciones dentro de los 2 primeros años de vida, o sea, intentar estas. Y una vez se produjera el desconfinamiento, pues intentar recuperar las de los más mayores, las de los adultos, el catch-up, o sea, los recuerdos, la captación frente a meningo tetravalente, etcétera, etcétera. Esto, ¿y qué hacer con las personas que han tenido infección o contactos estrechos por el COVID? Pues también unas recomendaciones para que cualquier persona que tuviera la sintomatología compatible o tuviera la infección demostrada, se abstuviera de ir a vacunarse y poder reanudar la vacunación en el momento que ya hubiera dejado de haber infección tanto el mismo niño como en su núcleo familiar, que eran los que tenían que vacunarse. Nunca demorando la vacunación de embarazadas, que tiene que realizarse preferentemente a partir de la semana 27. Mirad, ayer en el webinar que os mencionaba, una compañera matrona, Noelia Rodríguez, nos informaba de que se ha elevado el número de partos prematuros. Aproximadamente el 10% de los partos que están habiendo son prematuros. Y la prematuridad significa que muchas madres no a lo mejor han recibido esta vacuna, porque se puede vacunar entre la 27 y la 33 semanas. Entonces, si se esperan a vacunar a las 33 semanas, resulta que no pueden ser vacunadas porque el niño ya ha nacido, ¿no? Entonces, habría que hacer un esfuerzo de captación de las embarazadas e incluso, como hacen en el Reino Unido, vacunar a partir de la semana 18, semana 20 del embarazo para proteger a ese niño que ya hemos comentado que puede incluso producirse una muerte si se infecta de tosferina. Recomendaciones de la Junta de Andalucía, a mí me resulta muy simpático, porque se pensaba que en fases más avanzadas del desconfinamiento, agosto, septiembre y octubre, y todos sabemos cómo estamos, ¿no? O sea que no podemos pensar que en octubre íbamos a estar muy tranquilos para poder trabajar intensamente en la recuperación de coberturas, porque el personal sanitario, especialmente enfermería, pues sabemos cómo estamos y sabemos el trabajo que tenemos frente a la pandemia, como el recargo de captación y búsqueda o incluso la respuesta que puedan tener padres de niños y adultos a la hora de acercarse a los centros de salud. Nosotros hicimos un webinar el 27 de abril con recomendaciones sobre este tema. Posteriormente hicimos una infografía, ¿no?, que la podéis visitar en nuestra web, que figura ahí abajo, enfermeriayvacunas.es, donde pues, se daban recomendaciones a los compañeras y compañeros enfermeros para poder realizar. Y también pues hablábamos
de según la fase de desconfinamiento, sobre qué se tenía que actuar. No me voy a entretener porque no tenemos tiempo, pero insisto, podéis verla en nuestra web enfermeriayvacunas.es. Aquí lo pusimos meses, no fuimos tan atrevidos como para poner meses porque hubiera resultado también un poco irrisorio dada la situación. Y luego, pues también en colaboración con el Consejo General de Enfermería, hicimos una infografía y un vídeo con las recomendaciones que tenía que dar el sanitario pues, a los padres antes de ir al centro, cómo comportarse en el centro, qué vacunas iban a ser prioritarias y cuáles menos, etcétera, etcétera, ¿no? Resumiendo, había que hacer listados de no vacunados y personas a vacunar para hacer la captación, haciendo una captación, una cita previa y un screening previo de síntomas. Oiga, usted tiene fiebre, tiene tal síntoma, tiene tal otro, pues mira, pues no venga, espérese, etcétera. Circuitos limpios, los calendarios de rescate, nunca que no hayan oportunidades perdidas. Cuando yo tengo una persona, aprovechar ese momento para poner todas las vacunas que necesiten, no citar a los 15, a los 30, dentro de 2 meses, no. Vamos a acelerar este calendario y vamos a recuperar todas las vacunaciones perdidas y aprovechar para hacer formación en medidas preventivas. Porque como dice la Organización Mundial de la Salud, en este año 2020, casualmente, fijaros, enfermería y matronas, el año de las enfermerías y matronas con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Somos la fuente fiable para la población de la información en vacunas y eso tiene que repercutir en nuestra actividad y en nuestra calidad asistencial, ¿no? Porque también en el mismo contexto del Año Mundial de la Enfermería y Matronas y de la Semana Mundial de la Inmunización, pues recalcar el papel que tenemos las enfermeras trabajando en equipo con los médicos, con los farmacéuticos, cada uno con sus funciones, pero nuestro papel es fundamental en el mantenimiento de los programas de vacunación. Como dice, esta vez me la ha cedido mi buena amiga Begoña Reyero, que es la presidenta de la Asociación Canaria de Enfermeros Vacunadores. Debemos informar sobre qué vacunas hay, las indicaciones, las poblaciones que van a vacunar y también de los posibles eventos adversos. Es nuestro deber como profesionales de la salud. Hoy ha salido una noticia de que pues en esta situación de cómo se iba a hacer la campaña de gripe, cómo se va a dejar de hacer, la interferencia que he dicho antes de los farmacéuticos intentando llevarse a su casa pues el bonito pastel de vacunar de la gripe, etcétera, etcétera, pues manifiestan que tenemos que ser la enfermería los que tomemos el mando de la campaña de vacunación antigripal y actuar en base a nuestras capacidades y funciones. Bien, y ya que estamos con gripe, vamos a seguir con gripe. Este es el impacto de la gripe en el año pasado. Se estima que la gripe causó en España más de 600.000 casos, más de 27.000 hospitalizaciones, más de 1.800 estancias en UCI y casi 4.000 muertes atribuibles a gripe, ¿no? En los mayores de 65 años, 64 años, evitó un 26% de hospitalizaciones y un 40% de ingresos en UCI y un 37% de muertes que podían ser atribuidas a gripe. Vacunándose, estamos hablando que hemos vacunado al 50% de nuestra población mayor de 64 años, ¿no? Con coberturas, como podéis ver aquí, que no superan nunca el 55%, pero que sí ha habido un aumento importante en la vacunación de las embarazadas. Vacunar de la gripe en las embarazadas está protegiéndola a ella misma, porque es grupo de riesgo, está protegiendo al feto y está protegiendo a ese feto cuando dé a luz, ese recién nacido también va a estar protegido frente a la gripe. Por lo tanto, tiene 3 objetivos principales la vacunación de las embarazadas. Y es muy importante porque puede causar muchos trastornos, tanto, insisto, a la embarazada, como al desarrollo del feto, como al recién nacido cuando nazca. Por lo tanto, es muy importante. Fijaros, aquí hay 3 enfermedades, la meningitis, producida por el meningococo, Neisseria meningitidis, la neumonía producida o la enfermedad neumocócica invasiva por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Bueno, pues Haemophilus influenza se caracteriza igual que la gripe porque los principales padecedores de gripe y los principales transmisores de gripe son los niños. Los niños son los que más se infectan y que transmiten principalmente el riesgo a las personas mayores. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque fijaros que en datos de la Comunidad Valenciana del año pasado, la mayor parte, fijaros, el 63% de los casos de gripe se dieron en menores de 14 años.
Pensamos que la gripe es de adultos y de mayores. No, la gripe es de niños. El principal, el 60 y tantos % en menores de 14 años. Estos son los que luego han transmitido principalmente a las personas mayores, que aunque veamos aquí que el total es bajo, son los que se van a morir, desgraciadamente, y los que van a entrar en UCI y los que van a tener hospitalizaciones. Y tenemos estos porcentajes bajos porque vacunamos el 50%. Estos son los carteles de este año del Ministerio de Sanidad. Cada comunidad autónoma tendrá los suyos o podrá optar a estos. Nosotros desde ANEMAC hemos participado en un grupo de trabajo del Ministerio en el cual pues, se han diseñado la campaña de marketing y los mensajes a lanzar. Y los mensajes son principalmente, insisto, a las personas mayores, a los sanitarios y a las embarazadas. Bueno, esto ya es importante contextualizar que en un momento de pandemia de coronavirus, el riesgo que podría suponer una coinfección de gripe y coronavirus, o el riesgo que podría suponer una coinfección, además con neumococo, una neumonía, ¿no? Entonces, por ahí se han dicho muchos bulos y no es verdad, no se ha demostrado científicamente que exista un mayor riesgo de padecer COVID si uno se vacunó frente a la gripe. No es verdad. Es todo lo contrario. Si yo me vacuno frente a la gripe, estoy evitando una posible coinfección que podría agravar de una manera muy importante la sintomatología del COVID-19, ¿no? El Ministerio ha editado un folleto con preguntas y respuestas. También hemos participado en la elaboración de este folleto, pero que como resumen podríamos decir, y sobre todo dedicado a los profesionales sanitarios, tenemos el deber ético de vacunarnos y con ello protegemos a nuestros pacientes. Si yo me infecto de gripe y no es una gripe grave, es una gripe leve, probablemente con una sintomatología menor, yo vaya a ir a trabajar. Me haré el PCR, me dirán, no tienes COVID, pues yo seguiré trabajando. Ese seguir trabajando significa seguir infectando a mis pacientes y sobre todo a los pacientes de riesgo. La vacuna es una vacuna segura y efectiva porque sobre todo reduce complicaciones, ingresos y mortalidad, como hemos visto, ¿no? Y es efectiva porque si tienes menos síntomas, también transmites menos. Por lo tanto, el objetivo de este año es llegar a un 75% de vacunación, tanto en personas mayores de 65 años, como en grupos de riesgo, como en sanitarios, y en un 60% de embarazadas. Con el esfuerzo de todos lo podemos conseguir, ¿no? Bueno, estas son unas declaraciones del presidente del Consejo General de Enfermería, también de hace pocos días. No sabemos cuáles son los motivos de esta desafección por la vacuna. El año pasado nos vacunamos un 35% de enfermeros, de sanitarios, menos de un 28% de enfermeros. Entonces nos planteamos, ¿tendría que ser obligatorio? Bueno, pues podría ser obligatorio o no, pero en estos momentos los cambios legales que habría que hacer son demasiado importantes como para abordar esta situación, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es una gran campaña de sensibilización de lo importante que es estar vacunado de la gripe por mí y por las personas a las que estoy atendiendo, ¿no? Hemos organizado, no sé si alguno la conoceréis o no, una macroencuesta que hemos lanzado en colaboración con el Consejo General de Enfermería para saber qué pensáis, qué pensamos todos sobre la gripe y la vacunación antigripal, ¿no? Y para intentar también concienciar a las enfermeras y enfermeros de esta importancia de vacunación de la gripe. Si no habéis realizado todavía la encuesta, por favor, entrad en la página del Consejo General y allí podéis realizarla porque es importante. Bien, antes he dicho que podía estar relacionado la gripe con el COVID, etcétera, etcétera. Bueno, pues este estudio lo que nos dice es que las personas que se vacunaron que estaban vacunadas frente a la gripe, la gravedad y la contagiosidad del COVID fue mucho menor, ¿vale? No me voy a entretener. Luego, yo no sé si Carlos dispondrá de mi presentación para poder colgarla. También haremos un resumen escrito con los datos más importantes, pero podéis ver estos estudios en los cuales se refleja efectivamente, si yo me vacuno contra la gripe, esa coinfección con el COVID va a ser además más leve, ¿no? Que el riesgo de muerte, perdón, voy a ir para atrás. Bueno, la vacuna de la gripe también está demostrado ya desde hace muchos años que previene la mortalidad
en este caso, insuficiencia coronaria, pero en general por todas las enfermedades cardiovasculares. Las personas que se vacunan de la gripe durante el año siguiente a la vacunación, y si son personas que se vacunan todos los años, pues se mantiene, su riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares desciende, ¿no? También, bueno, aquí os lo estoy diciendo, ¿no? Aquí se puede ver que vacunándonos de la gripe estamos previniendo tanto las coinfecciones con neumonía que se agravan, como las enfermedades cardiovasculares, ¿no? También, como os he dicho antes, hay un estudio que se está realizando actualmente de coinfección de influenza, neumococo y SARS-CoV-2, en lo cual nos dice que los pacientes vacunados frente a neumococo y frente a influenza, gripe, se asocian con una menor probabilidad de infección por SARS-CoV-2. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta. Si nosotros no necesitamos la vacuna de neumococo, sí que la tenemos que recomendar a nuestras personas de grupos de riesgo, principalmente mayores de 65 años, tanto la gripe como el neumococo. Y el neumococo con la vacuna conjugada 13-valente, que se llama Prevenar, y la conoceréis todos, ¿no? Es la misma que le ponemos a los niños. Pues una sola dosis en el adulto va a prevenir la neumonía neumocócica en estas personas. Os decía yo datos de vacunación el año pasado, pues aquí podemos ver la cobertura de 54% en mayores, de 40% en embarazadas y de 35% en sanitarios. Lastimoso, muy lastimoso. En cambio, en la Comunidad Valenciana, y yo en parte un poquito me tengo que sentir orgulloso por ello, es que la cobertura de vacunación del año pasado en sanitarios fue del 65%. Por lo tanto, para alcanzar ese 75% que nos piden, tendríamos que subir solo 10 puntos. Y en embarazadas la cobertura nuestra del año pasado fue del 62,5%. Por lo tanto, superamos ya la cobertura que nos piden para este año, pero tenemos que hacer el esfuerzo de llegar, si podemos, al 100% de las embarazadas durante el periodo de gripe, ¿no? Bueno, la vacuna, hay dos tipos de vacunas, unas trivalentes y otras tetravalentes, 3 y 4 componentes. La diferencia es que la tetravalente tiene un antígeno más de la cepa B y estas trivalentes pueden ser de huevos o pueden ser de cultivo celular. Según ello, pues la Organización Mundial de la Salud establece qué cepas deben ir en cada una de estas vacunas, ¿no? Aquí vemos las tetravalentes, donde existen, pues se habla de los cambios frente a las trivalentes y el añadido del componente B, que en unos casos es una o en otros casos es otra, ¿no? Y de las tetravalentes. Este año, para la vacunación, vamos a disponer a nivel general en toda España de 6 tipos de vacunas diferentes. No me voy a entretener, pero sí que os quiero hacer ver que esta vacuna, la 4, vacuna tetravalente de cultivo con huevo de 60 microgramos, Fluzone, esta es una vacuna de alta carga antigénica. Fijaros que el resto tienen 15 microgramas. Esta tiene 60 microgramos. Esta vacuna tiene 4 veces más antígeno que las otras y va destinada exclusivamente a personas institucionalizadas, o sea, personas que están que viven en residencias de personas mayores. Esta es la vacuna que se va, porque es una vacuna mucho más, tiene mayor carga antigénica y se consigue una mayor respuesta inmunitaria por parte de las personas mayores que tienen el sistema inmunitario más disminuido, ¿no? Y en el resto, pues bueno, cada comunidad repartirá un poco las vacunas de una manera u otra por grupos de edad. Esto es lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, cómo se van a utilizar, en menores de 15 años, en personas de 15 a 34 en grupos de riesgo, en mayores en residencias o en mayores en no residencias. Entonces ahí se establece pues ese reparto de las dosis, ¿no? Vale, os decía que no me gusta la futurología, incluso la futurología que nos han dado nuestros dirigentes políticos. No podemos decirle a las personas cuándo vamos a disponer de una vacuna porque no lo sabemos. Pero sobre todo pues individuos de la calaña de este señor de color naranja, que no solamente ha estado vendiendo mentiras, sino que encima ha estado presionando a la industria farmacéutica para que aceleraran todos los procesos. Y no solo ha sido él, ¿no? Pues aquí vemos al señor Putin, que le ha puesto la vacuna a su hija, le ha puesto la vacuna a su nieto, se la va a poner él para viajar a Japón, etcétera. Una vacuna que se llama Sputnik 5, es bueno, ahora lo vemos, ¿no? China también ha comenzado la vacunación frente al COVID sin tener estudios clínicos y certezas sobre la seguridad de esta vacuna.
Mirar, una vacuna requiere de diferentes tipos de vacunas, ¿no? Pero normalmente una vacuna requiere un tiempo aproximado de entre 5, 10, 12 años para todo su desarrollo. Ahora estamos intentando tener una vacuna en 6, 7, 8 meses, ¿no? En el año 2009 tuvimos una vacuna frente a la gripe pandémica, acordaros de aquella situación, que fue una vacuna que la dispusimos en muy poco tiempo, pero partíamos de una base. Tenemos una amplia experiencia en fabricar vacunas de gripe. Teníamos una vacuna que se había estado investigando frente al virus H5N1. ¿Os acordáis de la gripe aviar, aquella famosa que sigue matando en China y en los países del sudeste asiático? Pocos casos, pero hay casos. Bueno, pues se fabricó una vacuna preparada que se llamó un molde, y un molde en el cual había que hacerle pocos retoques para poder utilizarla frente a otras cepas. Y entonces se utilizó aquel molde de la vacuna H5N1 para una H1N1, que fue lo que era la gripe pandémica, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de disponer una base muy importante para poder realizar la nueva vacuna. Pero en este caso no. En este caso tenemos una experiencia de unas vacunas que se empezaron a fabricar frente al SARS y frente al MERS, que son los dos coronavirus que tuvimos unos brotes pues hace unos pocos años, ¿no? Y a partir de ahí, algunas han seguido este desarrollo y otras han seguido un desarrollo completamente nuevo. Pero bueno, en verde hay que pensar, es cuando se piensa para qué se necesita y cómo se necesita una vacuna. Se hace una evaluación preclínica que necesita mucho tiempo, ahí es donde se ensaya en animales. Las autoridades regulatorias autorizan los primeros estudios y las primeras... Entonces es cuando se entran en las famosas fases que hemos oído tanto, ¿no? La fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 es un pequeño estudio en un grupo muy pequeño de personas. La fase 2 se amplía y se busca seguridad, número de dosis necesarias, cantidad de antígeno en cada dosis. Y la fase 3 ya es cuando se prueba la vacuna en un grupo muy importante de personas, ¿no? Y una vez tenemos todos los resultados, que esto pueden ser años, las autoridades regulatorias autorizan su uso. Entonces, las autoridades sanitarias de cada país evalúan su coste-efectividad, si yo quiero incluirla dentro de mis calendarios o no por ese coste-efectividad, si se pone en marcha la vacunación y luego entramos en una fase 4 que casi nadie conoce, que es la farmacovigilancia, donde se estudia las posibles reacciones adversas que van surgiendo de la utilización real de la vacuna y se evalúan pues nuevas indicaciones, su efectividad, etcétera, etcétera. No me voy a enrollar. Bien. Esta es una diapositiva que utilizó, como os he dicho antes, la doctora Alba Vilacheliu en un webinar sobre este tema. Y en este momento estamos trabajando con 193 candidatas. Esto es una bestialidad que nunca habíamos visto, pero nunca. Yo os puedo decir que para el resto de vacunas que se están estudiando en el mundo sobre diferentes enfermedades, no llegamos ni a la mitad de estudios. O sea, 193 vacunas, 158 en la fase preclínica. Algunas españolas están en fase preclínica. 19 vacunas en fase 1. Perdón. 13 vacunas en fase 2. 10 vacunas en fase 3. Estas son las que primero llegarán. Ninguna aprobada. Y estos círculos verdes que veis aquí es donde se están realizando los diferentes estudios poblacionales, las fases 1, 2 y 3. Y estas son las vacunas en principio más prometedoras, ¿no? Esta es la famosa, la Moderna, la de Estados Unidos, es una vacuna basada en RNA. Otra vacuna que también está muy avanzada, que es la de BioNTech y Pfizer, que también utiliza una expresión de un vector del ácido ribonucleico que estimula, bueno, presenta el antígeno ante una célula, bueno, un rollito, ¿no? La de Inovio Pharmaceuticals, que es una vacuna japonesa, que está basada en un vector DNA, y la que también conocemos mucho, la vacuna famosa de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, basada en adenovirus, y la de CanSino Biologicals, que es una china, basada también en adenovirus. Como podéis ver, las más avanzadas en estos momentos son la de Moderna y la de CanSino, que están en una fase 2. Y cercano a ello está la de la Universidad de Oxford, que está en una fase 2B o fase 3. Vale. A partir de ahí, los investigadores dicen que, como veis, no está la vacuna rusa. La vacuna rusa todavía no sabemos muy poco de ella. Sabemos que la han fabricado, pero no tenemos datos científicos, ¿no?
pero que los científicos cada vez tienen más dudas en cuanto a algunas de ellas, ¿no? El programa que han creado en Estados Unidos por la producción de vacunas se llama Warp Speed, que es velocidad de la luz, traducido al castellano, ¿no? Que era cómo funcionaba la nave Star Trek de la famosa película del espacio y tal y cual, ¿no? Y bueno, los rusos, como he dicho antes, están con la Sputnik 5, también un símil muy importante de lo que fue la carrera espacial entre países, ¿no? Pero bueno, con que os hagáis una idea de que en estos momentos la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, está realizándose un estudio en 10.000 voluntarios, pero que las autoridades regulatorias dicen que tendrían que llegar hasta 30.000 voluntarios, aunque con datos de 10.000 podrían pensar en si se autoriza o no se autoriza, bueno, pues podéis pensar y transmitirlo a lo que están haciendo la carrera de las vacunas, los chinos, los rusos, yo qué sé. Bueno, antes os he hablado de la vacuna de Inovio, ¿no? De la de japonesa. Bueno, pues ha fracasado en sus primeras fases. Es una vacuna que de momento tendrán que volver a iniciar los estudios, ¿no? Y que la de Pfizer, pues también están pensando en que los científicos de la misma Pfizer están diciendo, vamos a retrasar, estamos estudiando, no queremos dar resultados provisionales hasta que tengamos resultados definitivos. No tengamos prisa, ¿vale? Bueno, este es el doctor Enjuanes. El día 19 voy a participar en un webinar junto con él, lo cual es un honor para mí. Él está trabajando en el desarrollo de una vacuna española, es una vacuna clásica, basada en antígenos, y que nos dice que a finales de año estarán los prototipos. O sea, ahora mismo están experimentando en animales. A finales de año tendremos prototipos para empezar las fases, ¿no? Pero que en España en estos momentos hay 5 vacunas en desarrollo, 5 vacunas, que todas tienen buenas perspectivas, pero bueno, a lo largo del camino alguna puede caer, ¿no? Y ya casi acabo, AstraZeneca, la Universidad de Oxford y AstraZeneca han firmado un acuerdo con la Unión Europea y con varios países para una distribución equitativa en equidad universal. Cuando se pregunta, ¿quién tendrá primero la vacuna? Pues la vacuna se va a intentar que esté en todos los países para las personas que tienen más riesgo y a partir de ahí, pues, si funcionan, una distribución mundial. ¿Cuál será la mejor vacuna frente al COVID? Probablemente ninguna de las que están ahora en primera línea. Probablemente la mejor vacuna sea una vacuna que nos llegue dentro de 1 año, 6 meses, 2 años, no lo sabemos. Pero que necesitamos tiempo para conocerlo y para poder encontrar la vacuna perfecta. Van a ser buenas vacunas, van a ser vacunas seguras. Su efectividad, si supera el 60%, nos podemos dar con un canto en los dientes, pero no van a ser vacunas efectivas al 95% como va a ser pues, el sarampión, como es la rubeola, otros tipos, ¿no? Bien, y finalmente ya España trabaja en un plan de vacunación, de saber cuándo tengamos la vacuna, a quién la vamos a aplicar. Y para esto se ha creado un grupo de trabajo en el Ministerio, en el cual participan sociedades científicas, entre las cuales estamos nosotros como Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y también está la Asociación Española de Vacunología, para diseñar pues, esa estrategia de cómo tendremos que vacunar. Principalmente parece muy claro que vamos a tener que ser los sanitarios y van a tener que ser las personas de mayor riesgo, principalmente los institucionalizados. Y con esto, muchas gracias, perdonar el fallo técnico y perdonar si me he retrasado. Y ya quedo a vuestra disposición para todas las vacunas para todas las preguntas que queráis realizar. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, José Antonio. Nada, no te preocupes, que bueno, que es normal, oye, que al final estamos aquí en el directo y sí, no. En confianza, y seguro que hemos ido a un montón de jornadas que ha fallado el micrófono, pues esto es totalmente igual, o sea que no hay ninguna pega. Bueno, pues hay un montón de preguntas, hay algunas cuantas que están relacionadas. Bueno, pues para empezar y romper un poco el hielo con el tema de la gripe, yo tengo algunas, pero me las voy a guardar y ya te las preguntaré en privado. Si eso, que vale. Tengo la posibilidad, ¿no? Mira, así relacionadas con la gripe, ¿vale? Hay varias que están un poco relacionadas. Te cuento igual 3 y yo creo que al final estas relacionadas se puede dar una respuesta común, ¿no? Por un lado, preguntan cuál es el argumento, aunque alguna ya ha respondido, ¿vale? Pero yo creo que está bien pues para afianzar esos datos que has dado, ¿no? Por un lado, un argumento para que el personal sanitario se vacune de la gripe. Has dado varios, creo que eran 3 mínimo, pero bueno, ¿no? Y bueno, en realidad en este caso lo que pregunta es que hay mucha gente que tiene desconocimiento y que viene bien reforzar, digamos, el por qué. Por otro lado, también relacionado con la gripe, comenta si los enfermeros, dice, soy enfermero y personal de riesgo,
¿qué cepa es la que me tengo que vacunar? Supongo yo que en este caso desde el propio centro sanitario, no es que se tenga que vacunar de una a otra, sino que ya administrarán la que le corresponda, ¿vale? Y después, un poco en esa línea, también, bueno, comentaba Mireia Durán, que os vacunaréis este año de la gripe. ¿Qué pensáis sobre todo esto, siendo un año atípico? Ya se está hablando un poquito de lo interesante que es todos los años vacunarse de la gripe cuando estás dentro de ese personal de riesgo, pero este año todavía más para prevenir, pues efectivamente, pues esa comorbilidad que se pueda dar. Empezamos con estas y después ya continuamos con más, si te parece. No, a ver, la vacuna, el compañero que pregunta, la vacuna que se tiene que vacunar será la que tenga la indicación en su comunidad autónoma, ni más ni menos. La recomendación, una tetravírica es lo más importante. ¿Por qué? Porque estás cubriendo dos serotipos A y dos serotipos B. Y como no sabemos realmente cuál va a ser el que circule con mayor intensidad, normalmente las epidemias de gripe suelen empezar por un A y acaban por un B. Se juntan las dos cepas, ¿no? Entonces, una tetravírica es lo más conveniente, pero tendrá que ser la que te indiquen en tu comunidad autónoma, ni más ni menos. ¿Argumentos para vacunarse de la gripe? Mira, cualquier sanitario que nos contagiemos, nosotros estamos más expuestos al virus de la gripe porque atendemos a gente que tiene gripe, por lo tanto el riesgo de infectarnos es mayor, pasa como con COVID. Este año vamos a tener menos riesgo porque vamos a llevar mascarilla y porque nos vamos a lavar mucho las manos, pero aún así vamos a tener riesgo, que es una guerra que yo vengo hace muchos años, ¿no? Y cuando atendemos a una persona con una infección respiratoria, desde que conocemos las mascarillas teníamos que haber utilizado mascarillas, pero bueno, no se le daba importancia a la gripe, ni a la meningitis, ni al sarampión, ni nada. Trabajábamos a cara descubierta, ¿no? Vale, y dicho esto, si yo me infecto de gripe, yo esa gripe la voy a transmitir a otros. Y el riesgo es que yo se la transmita, si yo me la llevo a mis pacientes, pero si me la llevo a mi casa, yo se la puedo transmitir a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, a mis niños, que luego la van a transmitir por encima a sus abuelitos, a sus abuelitas. Ahora, como hemos dicho antes, el riesgo es menor porque hay una mayor distancia social, etcétera, pero ese riesgo el año que viene, si ya nos hemos vacunado muchos de COVID y hay menor circulación, volverá con la gripe y al año siguiente seguro que volverá con la gripe. Entonces, ese es el motivo principal. El que si yo me infecto, yo no le transmita. O sea, si me vacuno de gripe, me evitaré infectarme y evitaré transmitir. La vacuna de la gripe no es una super vacuna. Quiero decir, no es de las mejores vacunas que tenemos, pero es la mejor vacuna que tenemos frente a la gripe. Quiero decir que no es efectiva al 95% tampoco, pero lo que sí que sabemos que conseguimos con la vacuna de la gripe es disminuir la gravedad de la gripe y con ello evitar hospitalizaciones, evitar UCIs y evitar fallecimientos. Eso es lo más importante de la vacuna de la gripe. Es que la efectividad de la vacuna es del 60%, pero es que con ese 60% yo estoy evitando que se me mueran muchas personas, que haya muchas UCIs y que haya muchos hospitalizados. Claro, claro. Oye, creo que lo he dicho todo. Y no, lo has dicho ya, muy bien organizado. Me comenta Elena Morillo, que dicen que mis compañeros de trabajo se plantean vacunarse a finales de noviembre de la gripe, y pone entre comillas porque así es más efectiva. Y dice que cambia la efectividad si nos vacunamos a principios de octubre que respecto a más adelante o no. No, mira, a ver, nosotros no sabemos cuándo va a venir la epidemia de gripe. Ahora mismo, en estos instantes, ya hay virus circulantes de gripe, pero no la epidemia gorda, las tasas de incidencia altas, el pico, normalmente viene a ocurrir entre la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de enero. Depende de años, va variando. El año pasado la gripe empezó prácticamente por Navidad, pero eso no quiere decir que este año no vaya a empezar antes. Si yo me vacuno de la gripe, yo necesito al menos 15 días para que mi sistema inmunitario cree defensas. Por lo tanto, necesito vacunarme 15 días antes que empiece. Y nosotros no podemos tener funcionando una campaña de gripe durante 3 o 4 meses. Debemos reducirlo al máximo por efectividad del sistema de la campaña de vacunación, ¿no? Y esa inmunidad a mí me va a durar 6 meses. Por lo tanto, a mí esa inmunidad, si yo me vacuno ahora, octubre, me va a durar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En marzo ya no hay gripe. Quiero decir que si tú te vacunas ahora, sabes que vas a estar bien vacunada, vas a estar inmunizada cuando empiece la epidemia,
pero que a ti esa inmunidad te va a durar 6 meses, por lo tanto, puedes vacunarte perfectamente ahora y no esperarte hasta el último momento, pero a lo mejor te quieres vacunar y han empezado a haber casos de gripe y has llegado un poquito tarde. Lo que hablábamos de las embarazadas y los prematuros, ¿no? Con tétanos de difteria. Hay que economizar y empezar cuanto antes para poder hacer un mejor desarrollo. Oye, y una cuestión que pregunta también Nerea Rodríguez respecto al tema de la vacuna de la gripe. ¿Este año se van a vacunar de la gripe, en este caso también las personas que tienen factores de riesgo como sobrepeso y ser fumador, aunque no sean mayores de 65 años? No. No, mira, hay un listado, yo no me lo sé de memoria, ni podría deciroslo ahora, tendría que buscarlo, ¿no? Pero hay un listado en la página web del Ministerio y en la de todas las comunidades autónomas y en la de la Asociación Española de Pediatría y en la de la Asociación Española de Vacunología y en la nuestra de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas con el listado de lo que se consideran grupos de riesgo para vacunar de la gripe, ¿no? Los fumadores no están dentro de los grupos de riesgo. Lo que sí que la novedad de este año frente a años anteriores es que se incluyen dentro de los grupos de riesgo los hipertensos y no me sale el nombre, vaya por Dios, qué horror. Bueno, las mujeres que han tenido un crío, pues dentro de los primeros 6 meses, ¿vale? O sea, después de haber dado a luz, los 6 primeros meses, ahí se incluye también como riesgo, como personal de riesgo. ¿Para qué? ¿Perdón? Dices, las mujeres... Las puérperas, no me salía el nombre. Vale. Las puérperas, hasta los 6 primeros meses, se incluye como grupo de riesgo. ¿Para qué? Para proteger a su recién nacido, ¿vale? Aquellas que no han podido vacunarse durante el embarazo, ¿vale? Se vacunarán durante los 6 primeros meses y así también vamos a intentar proteger al menor de a los niños menores de 6 meses. Estas son las 2 grandes novedades de la vacunación antigripal para esta campaña. Bueno, eso se lo va a decir a mi cuñada, que este año le ha pillado de aquella manera porque ya le pilló tarde, en aquel momento justo empezó con la pandemia, no se puso la vacuna de la gripe y está todavía en ese periodo, así que muchas gracias porque se lo voy a transmitir ahora mismo. Sí, es que la vacuna antigripal, a ver, aquí no existe indicación de vacunación antigripal en niños, excepto en los que están incluidos dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Y no podemos vacunar a ninguno, sean de riesgo o no sean, antes de los 6 meses, porque la vacuna no está autorizada por debajo de los 6 meses porque no hay estudios de efectividad de esta vacuna por debajo de los 6 meses. Entonces, la mejor protección es que la madre esté protegiendo. Y se habla de la madre, pero yo creo que también se tendría que vacunar al puérpero, ¿no? Al padre, dentro de esos 6 primeros meses, se lo tendría que vacunar exactamente igual, porque la relación con madre y padre es en este caso la misma, ¿no? Me gusta esto del puérpero, me lo apunto también. Oye, una cosita, pregunta, fíjate, para que veas un poquito, o para remarcar un poco esto que comentabas de las enfermeras, somos referentes en información relacionada con el mundo de las vacunas, de cara a la sanidad, o sea, de cara a la población y también de cara a otros compañeros, porque, por ejemplo, comenta, creo que es Francisca Belén, dice que hemos comenzado a vacunar, hoy me preguntaba un médico si las vacunas se pueden poner alérgicos a la penicilina. Alérgicos a la penicilina. Eso es. Creo que penicilina, mira, cada vacuna tiene una ficha técnica, ¿vale? Que están colgadas en las webs de las consejerías, dependiendo qué vacuna tengáis, o que la ficha técnica suele estar dentro de los blisters de vacunas, ¿no? Y ahí indica la composición de vacuna. Algunas vacunas pueden tener restos de algún antibiótico que se utilizan como conservantes o dentro del proceso de fabricación de la vacuna. Entonces hay que ver a qué se es alérgico y si la vacuna contiene restos o no restos de algún antibiótico que sí que podría ser un motivo de no vacunación. Y en todo caso, derivarlo al alergólogo para que realice las pruebas pertinentes porque si una persona es de bajo riesgo, pues decir, bueno, pues no vamos a vacunarla, pero si es de alto riesgo, hay que valorar el riesgo-beneficio a la hora de esta intervención, ¿no? Un poco como los alérgicos. Lo que sí que quiero dejar claro, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que todo alérgico al huevo se puede vacunar frente a la gripe. Todos. La vacuna de la gripe puede contener trazas de proteína de huevo. Pero está demostrado que estas trazas de proteína de huevo no interfieren para nada en los que son alérgicos al huevo. Por lo tanto, se los puede vacunar en el centro de salud. Si sabemos que es alérgico al huevo, oye, lo vacunas, vigilancia un poco especial, pues en vez de los 20-30 minutos que tenemos que tener una persona a espera de reacciones alérgicas, pues vamos a tener 1 hora en vigilancia, observando,
pero que ya desde hace muchos años se olvidaron aquellos protocolos hospitalarios de vacunación de la gripe en alérgicos al huevo. Se vacuna en primaria, lo único que hay que tener es una vigilancia un poquito más exhaustiva. Claro. Oye, y ya no me va a extender mucho más, pero un poco, yo creo que es un tema además muy polémico, que además yo lo he ido discutiendo con amigos, con compañeras y enfermeras. Dice, ¿crees que la vacuna de la COVID-19 será obligatoria? O sea, ¿una vacuna puede ser obligatoria? Es decir, ¿pueden obligar a vacunar a la población? No. No, mira, solamente se puede obligar a la población en aplicaciones extraordinarias de salud pública, como ocurrió hace unos años en un colegio de Granada, donde había un brote de sarampión. Pues era un colegio de nivel medio alto, donde había muchos padres pues, que leen mucho en internet, que se crean mucho los bulos, que leen demasiado y leen lo que no hay que leer. Y entonces pues eran como contrarios a la vacunación de sus hijos. Y ante el brote que había en ese colegio, pues el juez obligó a los no vacunados de sarampión a vacunarse pues para proteger al resto de la población, incluso a sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, en aplicación de la Ley de Medidas Extraordinarias de Salud Pública, el juez puede obligar a vacunar. En España no existe una legislación en absoluto que obligue a la vacunación. Solamente el Reglamento de Sanidad Internacional obliga a la vacunación frente a fiebre amarilla en algunas situaciones de viajes a países endémicos de fiebre amarilla o al regreso, o sea, para cuando tú regreses de países endémicos de fiebre amarilla. Es la única regulación internacional a ese respecto. Pero a nivel nacional no se puede obligar. Que en caso fuera necesario hubiera una regulación especial y nos obligaran a vacunar, pues no te digo que no pudiera ocurrir, pero en estos momentos, desde luego, no existe esa regulación especial que nos pueda obligar a vacunarnos de nada, no de COVID, de nada. Pero luego está la parte ética que dice que tú tienes que estar protegido para proteger a los demás. Claro. Sí, la verdad es que en este caso yo creo que hay un poco la parte ética, yo creo que también hay un debate, y el hecho de vacunarte, no vacunarte. Está claro. Yo creo que, bueno, del resto de cuestiones que se planteaban, más o menos todas, yo creo que la última que he visto, que además también es algo que me atañe a mí como enfermero del trabajo, las vacunas ya no se pueden comprar en las farmacias, porque yo me acuerdo antes, en este caso en el servicio de prevención de la empresa en la que trabajaba, se compraban directamente y nosotros hacíamos la campaña de vacunación antigripal en el propio centro de la empresa. Yo creo que ya desde hace algún año ya no se pueden comprar las vacunas en la farmacia. Si es así, ¿a qué es debido? ¿Sabes tú un poco el motivo? No, a ver, en estos momentos yo te puedo hablar con muy buen conocimiento de la Comunidad Valenciana, pero creo que es a nivel de toda España la misma circunstancia. Tanto, en este caso, servicios de prevención como residencias de personas mayores, etcétera, privadas, acceden a estas vacunas de forma gratuita a través de los departamentos de salud pública de cada comunidad autónoma, ¿no? O sea, tú necesitas vacunar de la gripe a tus trabajadores, entonces tú solicitas esta dosis de vacuna a salud pública y salud pública de forma gratuita te las da, solo a cambio de que tú registres esa vacunación a través de un sistema de registro que cada comunidad autónoma tenemos el nuestro, para conocer de qué manera y con qué personas has utilizado tú esas vacunas. Por lo tanto, la vacunación antigripal, en estos momentos hay muy pocas vacunas, pero pensar una cosa, este año se han comprado 5 millones de dosis más que el año pasado. En España, 5 millones más. En el caso de que y la fabricación de vacunas es sota, caballo y rey. Quiero decirte que hay una cantidad de dosis para el mundo y los laboratorios no dan más de sí. Por lo tanto, hay que hacer un reparto, ¿no? Y este año se ha conseguido para España 5 millones más de dosis, lo cual es una bestialidad. Quedan muy poquitas dosis para farmacia. Y todas las personas que estén en grupos de riesgo, absolutamente todas, están cubiertas por el sistema sanitario universal. Por lo tanto, pueden recibir su vacunación. Otra cosa es que tú no seas de riesgo y quieras vacunarte, o como hablábamos antes del puérpero, ¿no? Pues entonces probablemente sí que haya que buscar en la farmacia y las vacunas que se van a disponer en farmacia van a ser muy pocas. Genial, pues yo creo que duda aclarada. Ya no me voy a enrollar más. En principio teníamos yo por mí...
Yo por mí, mientras haya gente y haya preguntas, yo no tengo ninguna prisa, ¿eh, Carlos? Venga, Ya pues tú mismo. vamos un par de ellas más. Tenemos previsto además antes preguntar un poquito una horita, pero bueno, como ha pasado esto, pues nos alargamos un poco. Personas que cumplan 65 años este año tienen que poner la vacuna de la neumonía y aparte la vacuna de la gripe. A ver, en principio, si tú eres una persona de riesgo frente a neumonía, un grupo de riesgo, probablemente ya estés vacunado a cumplir los 65 años, pero estarás vacunado de forma gratis, ¿no? Con la vacuna antineumocócica. Es una vacuna polisacárida de 23 valente, que, bueno, pues es efectiva hasta allá. Las vacunas polisacáridas no son, desde luego, las mejores. Lo que sí que conviene es, si eres grupo de riesgo, que recibas una vacuna conjugada 13 valente, que es la Prevenar, que esa sí que es una sola dosis pues ya, para siempre, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay algunas comunidades autónomas que la han incluido en sus personas mayores de 65 años, incluso de 60 años en una comunidad autónoma, ¿no? Y en las otras, pues ni se lo plantean. Por lo tanto, esa sí que es una vacuna de las que en muchos casos es no financiada, pero que sí que sería importante financiarte tú a ti mismo, ¿no? Igual que te financias una cena, te financias una comida o un fin de semana, ¿no? Pues te puedes financiar una vacuna. A partir de los 65 años, ¿por qué a los 65 y no a los 64? Pues básicamente porque las curvas de incidencia nos indican que el mayor riesgo de sufrir una neumonía neumocócica empieza a aumentarse a partir de los 65 años, pero si te la pones a los 60 tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Hay que ponerla junto con la gripe? Bueno, pues, a ver, la vacuna antineumocócica te la puedes poner a lo largo del año, cualquier día, de cualquier mes. No es necesario esperarte a la vacuna de la gripe. Si te la pones ahora que aquí te pillo, aquí te mato, y te ponen las dos, pues oye, ideal, una en cada brazo y arreando que es gerundio sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero que, insisto, en algunas comunidades autónomas, en la mayoría, sí que está financiada la 23 valente y solamente dos que está financiada la 13 valente. Yo ahí tengo un grave problema, creo que existe un grave problema de equidad en nuestro país con respecto de unas comunidades con respecto a otras, y no solo en el tema de las vacunas, en otros muchos temas, pero específicamente en el tema de vacunas, porque unas comunidades autónomas a sus ciudadanos les ofrecen una mayor prevención y otras menos. Sí, es un tema también a debatir y de hecho comentaban también por ahí si debería existir debería existir o haber un consenso para que haya un calendario vacunal único. Yo no sé si existe ya un calendario vacunal único para todas las comunidades, o sea, lo que es o no, sigue habiendo diferencias entre comunidades autónomas. No, a ver, existe una cosa que sacaron el año 19, que es el calendario común para toda la vida, que es un calendario de mínimos. Es un calendario de mínimos. Todas las comunidades autónomas tienen que implementar ese calendario de mínimos. Luego algunas comunidades autónomas, pues porque tienen más recursos o porque tienen mayor visión preventiva o vete tú a saber el motivo, pues han incorporado otras vacunas dentro de este calendario. Pero el de mínimos, que es el que publica el Ministerio, el Consejo Interterritorial, es para todos igual y contempla las mismas vacunas. Otra cosa es que cada autonomía, en base a sus competencias sanitarias transferidas, pues puedan decir, pues yo pongo más, ¿no? Les doy más protección a mis ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, saben, pues en Andalucía están vacunando frente a meningo B, cosa que no ocurre en ningún otro sitio, en Andalucía y Canarias. La vacuna frente a neumococo 13 valente, la Prevenar, está incluida en Castilla, León y en Madrid. Otras autonomías, varias, la última que se ha incorporado ha sido Galicia, de vacunar frente a neumococo con la 13 valente a las personas en residencias, para las personas mayores institucionalizadas. Nosotros en la Comunidad Valenciana, pero que bueno, es una cosa que tendremos que extender a toda España, hemos enviado una carta a nuestra consellería solicitando la vacunación frente a neumococo con la vacuna 13 valente para todos los mayores de 65 años, todos los institucionalizados, independientemente de la edad, y todos los sanitarios. Esas son nuestras recomendaciones y nuestra petición a nuestra consellería. Nos han contestado y nos han dicho, jajajajaja. Yeah. Pero vamos a insistir y queremos extenderlo al resto de las consejerías de sanidad del país, porque creemos que es una importante medida de prevención que al final está salvando vidas, ni más ni menos.
Venga, pues vamos a por las dos últimas, más que nada porque yo tengo ahora una reunión virtual para preparar una sorpresilla que yo os adelanto que vamos a tener dentro de un mes, ¿vale? Que vamos a tener también en formato online, estamos ahí preparando y ya hemos quedado a las 7:15 y les he dicho, digo, vamos a esperar un poquito a 7:30 aunque sea. Nada, dos cositas relacionadas con la vacuna precisamente de la COVID-19. Por un lado, una persona que ha sufrido, que ha pasado ya la enfermedad, ¿se puede vacunar de la gripe? Primera. Y la siguiente la tenía por aquí, espérate. Vete respondiendo a esta, que voy a buscar la siguiente. Vale, la respuesta es sí. La respuesta es sí. En el momento que tus anticuerpos te digan que ya no tienes el virus, ¿por qué no te tienes que vacunar? Tú ya tienes, el test de antígeno te digan que tú ya no tienes virus activos. A partir de ahí, ¿por qué no te tienes que vacunar de la gripe? Tú ya tienes anticuerpos frente al COVID-19, no sabemos cuánto van a durar esos anticuerpos, si va a haber un efecto el efecto en memoria, no va a haber un efecto en memoria, eso pues tardaremos tiempo en saberlo, para eso se está investigando, pero en el momento que tú no tienes ya el antígeno del COVID, y tampoco tienes síntomas y tu estado general es bueno, pues ¿por qué no te tienes que vacunar? Pues espérate, si quieres una semana, mayor tranquilidad tuya, pero te puedes vacunar perfectamente. Claro. Y esta sería de la gripe y de cualquier vacuna, de la gripe y de cualquiera. Vale, es importante el dato. Y ya, ahora sí que sí, la última. Supongo que todavía no hay datos para tener una respuesta a esto, básicamente porque no hay una vacuna, ¿vale? Una vacuna por lo menos ya en el mercado. Pero preguntan si la vacuna de la COVID será estacional o una dosis única. Yo supongo que eso dependerá de la inmunidad que genere, ¿no? Entiendo yo. Es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. A ver, los estudios en fase 3 se hacen para conocer principalmente la inmunidad y luego se prolongan en el tiempo para conocer cuánto tiempo mínimo vamos a tener esta inmunidad, vamos a estar protegidos, ¿no? Hace poco tiempo, poco te digo, hace menos de 6 meses, salieron los primeros informes que nos dicen que la vacuna frente a VPH, frente a papiloma, protege frente al cáncer de cuello de útero. Y llevamos 20 y tantos años utilizando esta vacuna. Pues el primer estudio sueco ha salido hace muy poquito, diciendo que, porque sí, sabíamos que prevenía las lesiones precancerosas, CIN 1, CIN 2, CIN 3, pero no había ningún estudio que nos dijera que previene frente al cáncer de cuello de útero. ¿Por qué hemos tardado tantos años? Pues porque papiloma causa una infección muy lenta, ¿vale? La progresión es muy lenta, tú vacunas ahora y previenes el cáncer de cuello de útero dentro de 15, 20, 30 o 40 años. Entonces necesitamos tiempo. Pues con esto es lo mismo, necesitamos tiempo. Tiempo para ver las personas que se vacunen si dentro de 6 meses tienen anticuerpos, o los tienen dentro de 1 año, o los tienen dentro de 2. Cuando se hace una vacuna normal, esos tiempos en los ensayos clínicos nos dan resultados. Ahora no podemos esperarnos esos resultados. Necesitamos saber que la vacuna es segura y que es inmunógena. Adelante. Y los demás estudios vendrán dados por el tiempo. Podemos saber hasta cuánto tiempo estamos protegidos, si vamos a necesitar una dosis de recuerdo dentro de 5 años, pongo por caso, o no vamos a necesitar ninguna, o nos vamos a tener que vacunar cada año. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Por eso te digo yo que los que salen con bolas de cristales, futurólogos que nos predicen lo que va a ocurrir, pues a mí me parecen unos charlatanes y unos engañabobos. Pero en fin, es lo que tenemos. Yo creo que esto, y lo habíamos comentado anteriormente, ya por el éxito del propio webinar y por todas las preguntas que está viendo y por esto que estamos comentando, yo creo que de aquí a X meses, ya veremos cuándo, si en enero, febrero, antes, después, tenemos que tener un siguiente webinar y hablar un poco ya cuando ya tengamos datos de verdad, datos ya sobre la mesa, los datos que haya, claro, pues comentarlos y profundizar en ello. José Antonio, muchísimas gracias. O sea, ha sido un lujazo. Nada, hombre. De una persona tan cercana y que sabe tanto de vacunas y de tantas cosas. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotras y vosotros por estar aquí. Como os he comentado, ya hemos grabado la sesión, la editaremos, la subiremos desde donde os habéis inscrito al webinar, ahí mismo la dejaremos para que esté accesible, ¿vale? De todas maneras, mañana os mandaremos un enlace con
con el acceso al webinar. Y aún así, además, también José Antonio hará un pequeño resumen, lo colgaremos la semana que viene, muy posiblemente, el post en el blog de SalusPlay, pues para que lo tengáis a mano y demás, ¿no? Nada, muchas gracias. Dentro de 15 días nos veremos, os iremos anunciando cuál es el próximo webinar. Y como os he dicho, dentro de un mes, todavía tenemos la fecha por concretar, un día a otro, tenemos una sorpresita, ya os iré diciendo qué es exactamente lo que estamos preparando, pero no os perdáis porque va a ser muy, muy interesante, ¿vale? Y muy innovador. Así que nada, muchas gracias a todas, muchas gracias José Antonio y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y a tu disposición para todas las veces que me necesites, ya lo sabes, Carlos. Muchas gracias, de verdad. Venga, hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego.